¿Alguna vez sentiste que el estrés y la autoexigencia te pasan factura en el cuerpo, pero no terminás de entender qué te quieren decir? Cansancio, inflamación, defensas bajas, síntomas que aparecen cuando vivís exigida, apurada y en modo alerta constante. Hoy quiero invitarte a mirar la salud desde otro lugar, a entender el sistema inmunológico no solo como algo que se fortalece, sino algo que se escucha, se acompaña y se regula. En este episodio vamos a hablar de un concepto clave: inmunoalfabetización. Aprender a entender el lenguaje de tu cuerpo para cuidarlo mejor. Para esto me acompaña la doctora Marianela Castés Bocán, inmunóloga referente en la psiconeuroinmunoendocrinología y creadora de este movimiento. Porque cuando entendés cómo funciona tu cuerpo, dejas de exigirlo y empezás a escucharlo y a cuidarlo mejor. Si te encanta adquirir herramientas prácticas y concretas para potenciar tu salud mental y convertirte en protagonista de tu vida, llegaste al lugar indicado. Soy Jessica Estalella, psicóloga, una psicóloga potenciadora con formación en terapia cognitivo-conductual y en psiconeuroinmunoendocrinología. Mucho título y palabras complicadas para decirte que, afortunadamente, la ciencia nos aporta mucha información para bien vivir. Con una mirada ñoña pero sencilla, vamos a optimizar el estrés, porque el estrés no es el enemigo, cambiando nuestros hábitos y poniendo el bienestar al servicio de la productividad. Ahora sí, te doy la bienvenida a bordo. Bueno, bienvenidos una vez más a Potencia tu Salud Mental, el podcast. Y hoy, como te dije, como te adelanté en la intro, tengo el honor, el placer de entrevistar a una eminencia a nivel mundial en la psiconeuroinmunoendocrinología, que para mí, vuelvo a decírtelo, te lo dije por privado, es tanto el placer que yo tengo de que vos estés en mi podcast que no tengo otra forma de expresarlo más que con un agradecimiento de que estés aquí presente, Marianela, bienvenida. Buenos días, Jessy. Me encanta, esta es la segunda vez que me entrevistas. Me gustó muchísimo la primera entrevista. Eres una persona como muy transparente, muy genuina y eso pues uno lo capta y a mí eso me encanta en en la gente, además de ser una excelente profesional que uno ve que vas creciendo cada vez. Así que cuando me volviste a querer entrevistar, pues inmediatamente dije que sí, aquí Bueno, estoy con- contigo. qué lindo, qué lindo. Te lo agradezco. Yo digo, ¿por qué una eminencia? Y para quien no esté del otro lado y que nos esté escuchando o te conozca por primera vez, tenés un currículum extenso, maravilloso. Marianela es química e inmunóloga, se recibió en Venezuela y ha hecho un posgrado en París de inmunología, pero también sos dentro de este podcast, una de las secciones principales, hablamos de psiconeuroinmunoendocrinología, todos los temas que atraviesan en nuestra vida explicado con esta ciencia, y vos sos miembro honorífico de entidades de la PINE en la Sociedad Venezolana, en FLAPINE, que es la Sociedad Latinoamericana, en la Sociedad Peruana, en la Sociedad de Estados Unidos. O sea, no queda un lugar en el mundo, pero te lo dije hace un par de años cuando te entrevisté por primera vez, que te queda Argentina. Nos falta que estés aquí. Pero tengo muchos contactos con Argentina. He estado varias veces en reuniones de psiconeuro inmunoendocrinología. He estado en Buenos Aires, por supuesto. He estado en Mendoza también. Entonces, bueno, y tengo contactos con investigadores argentinos que son una maravilla y que nos une pues una amistad científica, por así decirlo. Bueno, me gusta mucho y me gusta cómo también seguís generando movimientos y has sido fundadora, actual directora de la Asociación Creando Salud en Venezuela y de Mia Evolution en Panamá, donde resides actualmente, que creo que uno de nuestros, y sobre todo el objetivo y el fin último de este podcast tiene que ver justamente con difundir esta ciencia y bajar la tierra al común de las personas para que realmente puedan potenciar su salud mental, como lo dice este podcast, y su salud integral. Marianela,
Yo quiero que nos entremos de lleno en un movimiento que vos generaste, el movimiento de la inmunoalfabetización, que lo explicás maravillosamente bien en el libro, que aquí lo tengo, fue un regalo de mi marido, plena pandemia que me llegó y yo decía, no llega nada, y me llega este libro fabuloso de Argentina con sus problemas de importación y demás, y era como, ¿cómo lo supiste? Y bueno, creo que es un libro que súper recomiendo, ya vamos a hablar un poco más de esto, pero que nos adentremos derecho a esto, de empezar por la raíz, y para eso voy a dar paso a la primera sección del podcast, la M del modo ñoña activado. Vamos a empezar desde la raíz. ¿Qué significa exactamente inmunoalfabetizarnos y por qué es tan importante en el mundo actual? Fíjate, la inmunoalfabetización no tendría sentido si no nos basamos en la psiconeuroinmunología, ¿ok? Eh, Ese es el basamento científico, es lo que nos permite a nosotros hablar de inmunoalfabetización. Así que la raíz, por supuesto, está en la psiconeuroinmunoendocrinología. A mí me cuesta decir las cuatro, porque nosotros aquí en el norte del continente decimos psiconeuroinmunología, así que algunas veces diré psiconeuroinmunología porque es lo que estoy acostumbrada. Y la raíz, pues, está allí, la raíz científica de este movimiento está allí. Entonces, quizás empezamos por tratar de que las personas entiendan más allá de lo que significa científicamente la psiconeuroinmunología, pero que se apropien de este concepto. Ujú, Y la psiconeuroinmunología, pues, es haber demostrado científicamente que el sistema nervioso central, es decir, nuestra mente, nuestra psique, nuestros pensamientos, nuestra satisfacción con la vida, nuestros eventos estresantes y cómo lo manejamos, nuestras relaciones interpersonales y hasta nuestra espiritualidad, todo eso se maneja en la mente y la psique. Fíjate que de lo que estoy hablando son todas cosas, nuestras creencias fundamentales. Fíjate que estoy hablando de cosas como muy, muy heavy, muy fuertes, ¿no? Todo eso que se maneja en nuestra mente, en nuestra psique, está conectado y habla un diálogo permanente con el sistema endocrino que produce las hormonas y con nuestro sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, el que nos protege diariamente de microorganismos, de bacterias, hongos, bacterias, virus, etcétera, y también de células tumorales que todos los días tenemos en nuestro organismo, y el sistema inmunológico tiene un sistema de vigilancia inmunológica que precisamente está eliminando esos fenotipos que pueden salir alterados, ¿ok? Entonces, esta comunicación es permanente, se hace todo el tiempo, no sucede nada a nivel de la mente, de la psique, de todos esos espacios que mencioné, que el sistema inmunológico no reciba inmediatamente esa información, ¿ok? Esta información, ¿cómo se hace? Esta información se hace a través de moléculas de la información, así las llamo yo y las llamamos otras personas así. Los neurocientíficos las llamaron neuropéptidos o neurotransmisores, los endocrinólogos las llaman hormonas y nosotros los inmunólogos las llamamos citoquinas, ¿ok? Son proteínas de bajo peso molecular muy similares, pero que la forma como se ha venido haciendo ciencias desde sus orígenes, pues permitió esta división que permite, por supuesto, eh, estudiarla, mi pedacito, pero que en realidad en la práctica no funciona de esa manera. ¿Ok? En realidad en el cuerpo todo eso está totalmente integrado. ¿Ok? Entonces, este es un concepto fundamental y las personas deberían apropiarse de esto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? Un poco, pues, lo que ya mencioné, que todo lo que tiene que ver con los eventos estresantes, que hablaremos, pues, me imagino, más adelante, todo lo que tiene que ver con factores de comportamiento, todo lo que tiene que ver con emociones, que no las mencioné anteriormente, todo eso va a incidir sobre el sistema inmunológico. Entonces, es como un llamado de atención. Si tú te quieres, entonces ahora vamos a la inmunoalfabetización. Pues la inmunoalfabetización fue un vocablo que yo encontré porque me di cuenta que para ese momento, durante 15 años, 18 años,
en mis talleres, pues lo que yo explicaba era cómo funciona el sistema inmunológico, porque no te puedes apropiar de algo que no conoces, ¿ok? Bien. Entonces, pues mis talleres era cómo apropiarse del sistema inmunológico y lo que explicaba era básicamente inmunología fundamental, pero siempre en relación con el estrés, en relación con las emociones, en relación con las formas de vida, con la satisfacción con el trabajo, etc. Entonces, bueno, una vez me invitaron a dar una charla y qué sé yo, y ya estaba, a veces la palabra psiconeuroinmunología, pues suena así como, entonces dije, bueno, lo que yo estaba haciendo realmente es inmunoalfabetizar, o sea, enseñar a las personas cómo funciona su sistema inmunológico. Así que puse el nombre y la verdad es que prendió y bueno, a la gente le gusta y ya hablan pues, y entonces pensé, dije, bueno, vamos a crear un movimiento para extender esto más y bueno, la cosa ha aprendido, ya tenemos un diplomado de inmunoalfabetización, tenemos cursos de inmunoalfabetización, en fin, vamos paso a paso en ese camino. ¿Por qué es importante la inmunoalfabetización ahora? Porque es importante que tú te apropies del sistema inmunológico y hagas un esfuerzo por entender cómo funciona y cuáles son sus influencias y qué es lo que lo activa y qué es lo que lo deprime. ¿Ok? Esa parte también es Ujú. muy importante. Entonces, cuando nos inmunoalfabetizamos, justamente eh, empiezas poco a poco a entender que si no estás satisfecha con tu vida en ese momento, si tienes enfermedades a repetición, nunca estás bien, si sientes fatiga crónica, si no tienes entusiasmo por la vida, si sientes que estás hastiada, que no le encuentras un propósito y además, por supuesto, estás irritada todo el tiempo, estás frustrada, sientes victimización, como que la vida pues vino es a castigarte y por supuesto te sigues enfermando y sigues, bueno, la inmunoalfabetización incide para que tú des un cambio. Aquí la palabra fundamental es cambio, ¿ok? Ujú. La inmunoalfabetización eh, en una primera instancia, y esto es importante, te ayuda a dar ese primer paso, ¿ok? Ese primer paso que te saca de donde no quieres estar, ¿ok? Te tomas conciencia, cónchale, yo no quiero seguir en esto que estoy, esto ya se perpetúa por años y no me siento bien y no me llevo bien con la gente, ni con los amigos y no tengo pareja y esto y todo es una dificultad. Entonces, y por supuesto te enfermas, ¿ok? De enfermedades autoinmunes, de infecciones, etcétera, y pueden ser hasta cosas más serias. Pues durante 30 años yo he trabajado con pacientes con cáncer y, y pues es muy lamentable que la gente llegue allí. Parece mentira, pero cuando llegas ahí, pues eso sí te suena una campana del tamaño del mundo y eso te obliga a detenerte y ver, ok, déjame ver qué está pasando con mi vida, déjame ver qué ha pasado en los últimos años, déjame ver cómo salgo de esto y eso es un momento sumamente importante en las personas. Entonces, inmunalfabetizarte te ayuda a eso, a dar ese primer paso, a salir de donde no quieres estar y te da un guión, un camino, ¿ok? Ujú. Hacia donde tú quieres ir. Probablemente eso no lo harás exactamente en un día ni en unas horas, pero dar ese primer paso es fundamental. Yo voy a asumir la responsabilidad de mi salud. Yo voy a asumir la responsabilidad de mi vida. Yo voy a asumir la responsabilidad de mis genes, imagínate. Ujú. Y yo voy Ujú. a asumir la responsabilidad de cómo yo voy a conectar de ahora en adelante mis neuroredes cerebrales. Y Hay eso es la algo, información. Esa es la hay algo muy información que damos y importante. eso es fundamental. Sí, vos Dime. sabés que hay algo que a mí me parece crucial y es que dar cuenta de cuando uno empieza a explicar toda esta ciencia, de que nada sucede porque sí, ¿no? Porque hoy en día también estamos en una era en donde
no sé, hay mucha o falsa información de asociar una enfermedad a determinado problema emocional o, no sé, si te duele la rodilla es porque tenés mucho orgullo o si llegaste al cáncer tenés que perdonar la infidelidad de tu tatarabuela para que así curarte del cáncer, ¿no? Cosas como muy tiradas de los pelos. Y cuando uno empieza a tener conocimiento real de lo que pasa en esta intercomunicación, como vos dijiste, de, che, todo lo que pasa en mi sistema nervioso central, cómo puede incidir en el funcionamiento del resto de mi organismo, uno puede tener la posibilidad de convertirse en protagonista de su salud, ¿no? Y de realmente asumir ese cambio, que no se hace de la noche a la mañana, que no es de un día para el otro, pero que todos tenemos la posibilidad de desaprender lo que hemos aprendido para aprender cosas nuevas. Y ahí es donde a mí me parece fabuloso, porque vos en este movimiento de inmunoalfabetización, que lo haces sumamente integral, que yo entré en ese movimiento mucho antes de que fuese ese movimiento, porque te conocí con los videos de YouTube y explicando los macrófagos, los linfocitos como guerreros, como agentes de un ejército, y me quedó tan marcado que siempre hago una referencia, cuando hablemos de estrés, siempre hago una referencia de cómo funciona esto a nivel más gráfico. Pero que el conocimiento es este poder que tenemos, ¿no? Una frase que es muy trillada, pero es poder, y a mí me parece sumamente importante este rol que tenés vos como comunicadora, que tengo yo, que tiene este podcast, porque generalmente el ser humano, yo digo que somos hijos del rigor, paramos cuando el cuerpo nos dice basta, recién ahí frenamos y tomamos conciencia. Pero cuando uno empieza a escuchar y empieza a dar cuenta de que hay ciertos momentos en donde nuestro organismo nos da algunas señales primarias o iniciales de que algo no está bien, y yo tengo este conocimiento de, pará, mi cuerpo funciona así, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿O qué pienso acerca de esto? Eso puede exacerbar o frenar el disparo de alguna enfermedad crónica no transmisible, de una enfermedad autoinmune, de un cáncer a largo plazo si yo tengo este estrés crónico. La cosa puede cambiar y puede sonar muy utópico, pero yo creo que cambiamos vidas. Se cambia vida cuando uno aprende cómo funciona esto. Em, ¿Qué crees que le está faltando a la gente entender a nivel de la sociedad sobre el conocimiento de nuestro sistema inmunológico? Totalmente, bueno, tú lo has dicho muy bien, lo expresaste muy bien. Este es un conocimiento que empodera, ¿ok? Ujú, Y como que mi sueño, ese sueño utópico, es que las personas que no están enfermas han empezado a recibir señales, el cuerpo empieza a susurrar, ¿ok? ujú. Entonces son gripes a repetición, jaquecas, hasta caídas, infecciones por aquí o por allá, etcétera, empieza a susurrar. Si no lo oyes, entonces empieza a hablar en voz más fuerte, entonces ya tienes otras patologías más fuertes. Y si sigues insistiendo en no oírlo, pues entonces grita, ¿ok? Y, y bueno, grita y entonces ahí vienen enfermedades, pues, que pueden poner en peligro la vida de las personas o disminuir su calidad de vida en forma notable. Entonces, como que mi sueño con la inmunoalfabetización fue extender esto que no sea solamente porque en los primeros años lo aplicábamos ya a pacientes con enfermedades de alto riesgo. Teníamos un programa de apoyo psicosocial para pacientes con enfermedades de alto riesgo, con lo cual aprendimos muchísimo. Yo digo que mis maestros fueron esos pacientes, esos impacientes, como nosotros lo llamamos. Este, pero la idea, además, Jess, estamos pasando por un momento muy difícil de la humanidad. O Ujú. sea, nada más que sin entrar en el tema político, geopolítico, etcétera, nada más echa una mirada a tu alrededor y consigues cada día tres cosas terribles que sucedieron el día anterior o que están sucediendo en este instante, ¿ok? Y es a nivel planetario. Entonces yo considero que en este momento particular de la humanidad, que las personas entiendan este concepto, llámenlo inmunoalfabetización, psiconeuroinmunología, como lo quieras llamar, pero que te apropies de la información que te trae esto, esto te empodera para atravesar este periodo tan oscuro de la humanidad sin enfermarte. Ese es el reto, ¿ok? Ese es el reto. Y,
Y bueno, tú lo dijiste, las personas que hacen nuestros cursos de inmunoalfabetización, al final les hacemos llegar una encuesta y también el diploma de inmunoalfabetización que recién empezó este año en agosto. Básicamente lo que dicen todo es, esto fue un antes y un después en mi vida, esto me cambió la vida, esto me está cambiando la vida. Veo, es fuera un giro de 360 grados y ahora lo que lo veía de esta manera, ahora lo veo de esta manera. Y eso es lo que es importante. O sea, eso asusta también, el que tú seas responsable de tu sistema inmune, eso asusta, ¿ok? Que tú seas responsable de tus genes, estamos hablando ya de esos genes que le vas a transmitir a las generaciones futuras, eso asusta. Que yo esté pendiente ahora de cómo voy a colocar, lo hacemos todo, yo lo sigo haciendo, o sea, a veces me digo, ¿cómo estoy todavía a estas alturas de mi vida pensando esto? ¿Ok? Entonces déjame, y yo mentalmente me imagino las neuroredes, no, 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 no es así, vamos a volverlas a conectar correctamente. O sea, eso pasa, es parte de ser humanos, pero es que tenemos que impulsarnos porque el futuro, con todo lo que viene, con la inteligencia artificial, con todo está cambiando, etcétera. En este momento de la humanidad llegan estos conocimientos tan fundamentales que yo creo que no es coincidencia, sino sincronicidad, que te permite entonces pues dar un salto cuántico en cuanto a la manera como tú vas a proteger tu salud y te vas a cuidar y te vas a mantener bien. Eso es lo que Y, pienso, y- sí. y no solamente que es un salto y una gran posibilidad, sino que también uno tiene en este punto, en este panorama, en este contexto tan complejo, la posibilidad de elegir, ¿no? Que muchas de las cosas que nosotros recomendamos desde la PINE y que recomendamos desde estos movimientos tienen que ver con situaciones que están al alcance de uno que no implican grandes costos, que no implican grandes esfuerzos ni, no sé, que tengo que reservarme 4 horas por día exclusiva para una actividad. Está en las pequeñas cosas, en las pequeñas acciones, en realmente cómo elegimos a qué darle lugar en lo que consumimos, a cómo decir, bueno, sí, nos pasa a todos porque somos humanos, porque también estamos insertos en un contexto en el que el organismo tiende a defenderse, porque estamos chipeados también de esa manera de defendernos o de creer que todo es una amenaza, y hay que entrenar al cerebro de una forma diferente. O estamos bajo el contexto de un cerebro que yo digo acá muy burdamente que el cerebro es vago. Al tipo no le gusta trabajar de por sí, entonces va a buscar energía, o sea, en realidad es energético, guarda y conserva energía para ciertos momentos de realmente tener que salir a producir o a defenderse o a atender a algo propio de su organismo, pero en ese contexto no le gusta gastar energía además. Entonces, si vos le decís yo no sirvo para esto o qué tremendo lo que está pasando, se va a quedar con eso, no va a buscar por sí mismo. Es uno el que tiene que ver cuál es la información que va a recibir sin negar, porque no vamos a negar un contexto real que está sucediendo, pero sí saber de quién nos rodeamos, de qué nos nutrimos, no solamente lo que comemos, sino también lo que consumimos en las redes sociales, a qué personas les voy a dar lugar en mi vida. Y todo eso son pequeñas acciones que no requieren de mucha plata, que no requieren de mucho tiempo, pero sí requieren de la capacidad de identificar nosotros qué es lo que está pasando y qué es lo que me hace ruido o me genera malestar. Y en este contexto también tenemos que ser muy conscientes de que somos, no, yo digo, emparchadores crónicos de cualquier cosa, porque me aparece un malestar y ahí nomás me tomo un analgésico y es muy fácil porque tenemos al alcance la farmacia y nomás, o las publicidades que nos prometen oro y moro con algún suplemento sin antes conocer tu historia, tu salud, tus antecedentes. Y ahí es donde tenemos que frenar para decir, bueno, a ver, quizás un cambio de hábitos que no se da de la noche a la mañana, pero sí un cambio de hábitos propone que tengamos una mejor calidad de vida no solo hoy, sino cómo vamos a vivir, yo digo, no muy lejano, sino en el corto plazo, en los próximos 3 5 años. ¿Qué pasa con las personas que tienen enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Qué es la enfermedad autoinmune y por qué hay ciertas personas que tienen mayor predisposición a generar una enfermedad autoinmune que otras?
Te voy a responder esa pregunta que es muy importante, pero no puedo dejar pasar todo lo que comentaste anteriormente porque es en lo que estoy trabajando actualmente, ¿ok? Bien, me encanta. Eh, es un proyecto que espero que salga de aquí a mayo del año que viene. Esa edición del libro va a ser totalmente cambiada. Tengo que Bien. entregar el libro el 31 de enero y debe estar listo también saliendo para mayo, donde por Para mi supuesto, cumpleaños, ya le digo a mi marido, mi cumpleaños es el 14 de mayo, ya le digo a mi marido, mi amor, sale una edición renovada, ya tenés el regalo de cumpleaños asegurado. por supuesto, cuando cumples años, El 14 de mayo. bueno, mi nieta es el 13, entonces voy Ah, a ver mira. si me acuerdo. Mayo es Está. un mes precioso. Bueno, entonces, fíjate, lo que he estado trabajando en este momento en la inmunoalfabetización, y lo fuiste explicando muy bien, que no es que tienes, tú sabes, que irte de la casa por 6 meses, abandonar la familia, subir el Everest, renuncio también al trabajo, no me hablo con los hijos durante un año, no, o sea, no se trata de nada de eso. Y es una cosa, es como un lenguaje psico inmunológico emocional. Entonces te voy a ir dando unos tips, me voy a ir adelantando algo. Ahorita fue el Congreso de la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunología, que fue en Caracas, mi tierra natal. Fui allá, fue espectacular, un congreso de primer mundo en todos sus sentidos, en la calidad de los participantes, muchos argentinos, por cierto, que nos, siempre nos proporcionan su saber muy científico y muy acabado. Eh, del primer mundo desde el punto de vista tecnológico, porque era dual, tanto era presencial como online. Y bueno, con la calidad humana que nos caracteriza a los venezolanos. Así que fue realmente unos 2 días intensos, 3 días duró y muy bello. Fue realmente para mí un placer enorme haber estado en ese congreso. Y yo allí presenté una conferencia que justamente trata de esto y voy a dar algunos tips, ¿ok? Bien. Fíjense, cuando voy a nombrar cosas muy sencillas y he estado buscando y correlacionando la bibliografía, todo lo que yo voy a hablar está reportado en revistas científicas de calidad, no en las redes sociales ni en esto, sino todo está las referencias de donde eso ha sido estudiado. Fíjate tú, el sentido de la vida. Tener un sentido y propósito en la vida nos conecta con una fuerza interior que le da dirección y significado a nuestra existencia, motivándonos a vivir con autenticidad y pasión. Y esto es importantísimo, grandes psicólogos han hablado de eso, Víctor Frank en un libro maravilloso. Nosotros tenemos que saber por qué nos despertamos todos los días en la mañana, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cuál es, qué le da pues ese sentido a nuestro vida que nos impulsa a vivir pues de esta manera, ¿no? Sí, el famoso Y ¿para eso, qué y, hago es- lo que y, hago? es, y para qué hago lo que hago. Y eso es lo que ha venido trabajando la psicología desde hace décadas, etcétera. Pero lo más importante es que no es solamente esto, sino que vivir así incrementa los linfocitos T en Ujú. número y en función. ¿Ok? Entonces, comenzar a trabajar en tu sentido de la vida. Ahora que viene, tenemos un nuevo año que comienza. Y es el momento pues como de hacer un parado, de reflexionar cómo quiero vivir el nuevo año, qué cosas quiero que sucedan en mi vida. Trabajar el sentido de la vida, cuál va a ser mi sentido de la vida para este año, qué cosas yo quiero hacer que son mías, que me dan autenticidad, que las voy a hacer con pasión. Porque eso además va a redundar en que la célula más importante del sistema inmune, que son los linfocitos T, estén bien, funcionando correctamente en número y en función. ¿Ok? Eh, Otra cosa, ya va. Agrego a esto que estás diciendo, Marianela, en el sentido de la vida es preguntarnos en este propósito que armamos,
cómo nos queremos sentir. Porque muchas veces ponemos la pata y el acento en lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, la meta que quiero alcanzar, No, no. pero no cómo me quiero sentir. Entonces a veces estamos detrás de ciertas zanahorias impuestas o autoimpuestas, pero no nos imaginamos cuál es la forma en la que yo quiero vivir y que me quiero sentir, ¿no? Entonces me parece que es importante Totalmente. siempre volver a eso. Bueno, quiero lograr esto. ¿Y cómo me quiero sentir en el camino? Porque eso me va a dar la pauta y el eje de saber a dónde focalizar o qué cosas no Sí. negociar en ese Sí, el camino para sentido lograr de la vida objetivos. no es obtener metas y ahora quiero más, y entonces para este año quiero un carro y quiero tener una casa más grande y quiero... No, no, eso es el sentido de la vida, es Ujú. como tú lo acabas de describir, por eso que nos hace sentir bien, que nos da autenticidad, esta soy yo, me estoy Exacto, expresando yo misma, que tú sabes, cosas que he planificado hacer por muchos años y que las he ido dejando de lado, a lo mejor es el momento ujú, de retomarle, que le da ese sentido a mi vida. Una cosa importantísima, por ejemplo, el placer sin culpa, ¿ok? ujú, El placer sin culpa no es un lujo, es una necesidad biológica, es un potente acto de autocuidado. Es que, ¿cómo voy a estar descansando cuando tengo tanto que hacer? No, si el cuerpo te pide descansar, aunque sea 10 minutos, media hora después de comer, echarte una siesta o simplemente quedarte en blanco mirando las nubes, así como en ensoñación. Eso es exactamente lo que tienes que hacer. Y cuando tú vives de esa manera, o sea, te permite esos momentos de placer, leyendo un libro, pintando, no importa que seas pintora o no, pero es que me encanta pintar, me encanta dibujar, me encanta leer, me encanta ponerme a oír una ópera, me encanta ver un ballet, o sea, lo que sea, y que hoy tenemos pues todas las posibilidades de hacerlo prácticamente cuando lo deseemos, eso incrementa la inmunoglobulina A en saliva. La ujú, inmunoglobulina A es un anticuerpo que está en todas las secreciones, en la saliva, en el esperma, en el calostro materno, ¿ok? Y que sobre todo la que está en la saliva nos protege de las infecciones respiratorias. Entonces, cuando nosotros nos permitimos esos momentos de disfrute, de placer, sin sentir culpa, la inmunoglobulina A se incrementa. ¿Ok? Establecer límites sanos, tú lo decías ahorita. O sea, con quién me reúno, con quién me hace sentir bien. Ya no estamos en el momento de que, ay, porque tengo que hacer, porque tienes un cumpleaños y tengo que invitar a fulana que no me agrada, pero es que tengo que, sino es como una protección personal, es el cuidarte, ¿ok? Así como uno elimina toxinas biológicas, una también tiene que cuidarse de las fuentes de estrés y de las relaciones tóxicas. ujú, ujú. Establecer límites sanos nos permite proteger la energía y el bienestar emocional y la capacidad de defenderte contra situaciones perjudiciales. Pero no solo eso, sino que el comportarte de esa manera incrementa la fagocitosis de los macrófagos. El macrófago es la célula efectora por excelencia del sistema inmunológico, la que finalmente mata a los microorganismos. Entonces, bueno, tú tienes interés en que tus macrófagos precisamente hagan lo que tienen que hacer, que es eliminar toxinas, ¿ok? Pero para Bien. eso tienes que ayudarlo eliminando las toxinas Las que están relacionales a tu que tienes en alrededor. tu vida, es que tienes a tu alrededor, ¿ok? Bueno, la alegría. Wow, vivir la vida con alegría no es solo una emoción pasajera, es una práctica que empodera a las personas en muchos niveles. Fortalece la salud física, mental y física, impulsa la resiliencia y la autoestima. No solo eso, sino que aquí sí es verdad, incrementas una de las células más importantes del sistema inmune, que son las células natural killer, que siempre me Ujú, encanta hablar de ellas. Las natural killer tienen actividad antitumoral. Entonces, una persona, por ejemplo, que está padeciendo de cáncer y que entonces la gente dice, ay, pero no, que no oigas música, ay, no nos podemos reír, porque no, 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 ustedes tienen que hacer reír más a esas personas. Hay libros sobre esos maravillosos de un ay, se me fue el nombre en este momento, me vendrá un gran, un gran, no era médico, ni biólogo, ni psicólogo, pero hizo mucho por la psiconeuroinmunología, porque a partir de una
experiencia personal de enfermedad, él decidió utilizar la alegría, la risa, el humor para curarse. Y fue tan importante su trabajo que hoy la conferencia más importante de psiconeuroinmunología en la Sociedad Internacional de Psiconeuroinmunología lleva su nombre. Entonces, si tú quieres ir a visitar a una persona que tiene cáncer y qué sé yo, ve para hacerla reír, para disfrutar, vamos a ver una película cómica, vamos a recordar aquel momento cómico que compartimos en nuestra vida. Eso es lo que hay que hacer, porque esa alegría aumenta las natural killers y las natural killers tienen actividad antitumoral, ¿ok? Se me viene a la Y cabeza un recuerdo, Marianela, perdóname que te interrumpa, que yo de joven, en primeros años de estudio de la facultad, me capacité para ser payamédica. Payamédicos en ajá, Argentina es una organización sin fines de lucro en donde se actúa como que uno es mitad payaso, mitad médico y se acompaña procesos de, de internación, de hospitalización, se acompaña en los geriátricos. Y aquí en Mendoza, en el Hospital Humberto Notti, el hospital pediátrico estatal por excelencia, tenían un trabajo con los paramédicos sumamente estudiado, riguroso, en donde se reunían los médicos, se reunían los residentes, el equipo interdisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos de los niños y el equipo de payamédicos. Entonces, nosotros los sábados hacíamos intervenciones y se reunían y nos pasaban todo el parte, porque obviamente payamédico no es vestirte de payaso, ponerte una nariz y ir a hacer lo que quieras al hospital, sino que realmente hay un protocolo de mucho cuidado, se evalúa el caso, por ejemplo, si es un niño que había tenido un accidente y no podía mover sus piernas, uno no podía hacer muchos movimientos, contemplando el cuidado, los permisos, las éticas, bueno, una cosa maravillosa. Y todos iban y hacían sus intervenciones. Y después nos daban una devolución que había pasado y tal. Pero yo me quedé enganchada con la parte médica, obviamente siempre fue algo que estuvo dentro de mí. Y me reunía con el equipo médico a la evaluación que hacían luego de cómo una semana o un mes posterior de todas estas intervenciones cambiaban los valores químicos, neuroquímicos, neurohormonales de esos niños que estaban internados. Y era maravilloso ver. ¿Y por qué? Porque estaba la intervención de la alegría. Era un ámbito tan oscuro, tan triste, tan protocolar, de tanta asepsia a nivel de todas las paredes blancas, todo blanco por los protocolos de los hospitales, entraba un mundo de colores, ¿no? Y entraba un mundo de colores, y entraban juegos, y entraban risas, y entraban otra dinámica, y eso cambiaba cómo iba respondiendo cada uno de esos pacientes. Y era maravilloso. Y es esto que vos estás diciendo, ¿no? totalmente, bueno, tal cual. Ya te voy a, Y te por voy a último, mandar una foto de mi patamédica, se llamaba Petrona Neurona, se llamaba. Ya te la voy ay, a qué mandar para bonito, que veas. qué bueno, qué cómico. Bueno, y uno último que voy a mencionar es los telómeros. Los telómeros es como un capuchón que tienen los cromosomas que impiden que se deshilachen. Y entonces así se puede transmitir la información correcta de generación en generación. Bueno, estos telómeros se ha encontrado que además es casi como la fuente de la juventud, la telomerasa, porque cada vez que ese cromosoma se divide, ese telómero se vuelve más chiquito. Es un proceso normal, ¿ok? Pero tenemos una enzima que se llama la telomerasa y Elizabeth Blackburn se ganó un premio Nobel de Medicina por haber descubierto la telomerasa. Entonces, esta telomerasa es como tú sabes, eso como que uno busca la eterna juventud, pues la eterna Ujú, juventud ujú. está en esta telomerasa. Entonces, estos telómeros hoy en día se sabe que te miden tu envejecimiento. Tú puedes tener un envejecimiento cronológico muy alto, pero tener un envejecimiento biológico que no es acorde con este. O sea, puede ser muy viejo de edad, tener muchos años, y sin embargo tus telómeros estar como de una persona de 40 o 50 años, por ejemplo. Y lo Exacto. contrario también se da. Personas muy jóvenes que tienen esos telómeros totalmente recortados por el estrés, por el maltrato, por esto y lo otro, y son unos viejos en potencia, ¿ok? Bueno, estos telómeros se incrementan y está demostrado con el optimismo realista. ¿Ok? Ujú.
mantener un optimismo realista, que es la capacidad de reconocer que la vida tiene sus desafíos, pero al mismo tiempo confiar en que tú tienes la fuerza y el valor para atravesarlos con esperanza. Fíjate, aquí juega un papel también importante en la esperanza, es un factor biológico que influye directamente en el envejecimiento. Entonces, el optimismo como valor fundamental permite que produzcas más telomerasa y que tus telómeros se mantengan largos, o sea, no estén recortados, y eso correlaciona con un menor envejecimiento. Y eso es fundamental. Entonces, fíjate tú, todo esto son cosas que nosotros podemos invertir en reflexionar, en implementar, que no son complicadas, que no son caras, que no requieren de montones de horas, como dijiste tú, sino Sí, sí, no me simplemente estás cuestión más. hablando. No me estás hablando de ir a conseguir el fruto que sale en el árbol no sé qué, porque No, ese es el que no sé cuánto. O sí. sea, me estás hablando de cosas que todas tienen que ver y que todas pasan por nuestra cabeza. Qué importante que es el trabajo de nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones, que sin lugar a dudas hay herramientas para aplicar, porque el cerebro, yo siempre digo, actúa como una plastilina, ¿no? Si yo la muevo, la amaso, puede cambiar su forma, puede adaptarse, pero si la dejo desprotegida, al aire o sin tener un mínimo cuidado ante ella, se seca y se endurece. Es que el Y, cerebro, lo que es fundamental, y perdona que te interrumpa, es que el cerebro no distingue de la realidad, lo que llamamos realidad, que percibimos con los sentidos, de la realidad que tú le das. Puede estar el afuera terrible, pero si tú le dices, cónchale, pero qué momento tan importante en la humanidad, yo lo estoy viviendo, yo estoy contentísima con todo lo que está sucediendo en estos momentos. Bueno, es obvio, soy venezolana, ok, me hace sentir viva, es maravilloso, o sea, es fundamental. Entonces, bueno, yo lo vivo de esa manera. Hay otras personas que no, que lo viven todavía como una cosa, como una tragedia. Bueno, que sí ha sido una tragedia, pero que no ven esperanza en lo que está pasando y qué sé yo. Y es que yo digo, no, pero es que además la esperanza me permite tener un sistema inmunológico, y este y optimismo me permite que mis telómeros estén largos. O sea, eh, claro, y eh, seguir eh, envejeciendo, pero cronológicamente y no a eh, nivel ni de espíritu ni Y de es organismo. fundamental, hay una palabra que no hemos nombrado hoy que es tomar conciencia. A mí me parece que esa Ujú. palabra es fundamental. Nosotros tenemos que vivir con conciencia. Conciencia es observarnos en todo, las varias veces en el día. ¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué le contesté mal a tal persona? ¿O por qué esa persona me contestó mal a mí? ¿Qué hice yo para que esa persona me contestara mal? Déjame ver cómo lo puedo mejorar, no reaccionar, sino déjame ver qué cosas están aquí. Es vivir con conciencia, o sea, ¿por qué hoy no fui a hacer mis ejercicios? Porque ¿qué me lo impidió hacer? Porque amanecí con esa actitud. Es decir, se me ocurren 3 millones de cosas Sí, sí, en las sí. cuales uno a lo largo del día puede invertir 2 minutos, 3 minutos en tomar conciencia. A veces yo hago un ejercicio que se los voy a dar, es como que yo me salgo de mi cuerpo y me observo, que es el observador personal mío. Entonces estoy así, ahí está Marianela y aquí está Marianela observando. Ajá, déjame observarte. Ay, pero ya eso estaba superado, ¿porque sigues actuando de esa manera? O sea, eso es tomar conciencia, ¿ok? Vivir con Exacto. conciencia, convertirte en tu observador. Eso se hace en 2 o 3 minutos, no tiene nadie que saberlo, simplemente tú sabes, como que te aíslas un poquito y vivir con conciencia. Entonces, bueno, esto no quería dejarlo pasar porque me parece que es fundamental, y voy a contestar tu pregunta de las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Que Bien, también es muy bien. importante. Este, Fíjate, nuestro cuerpo, una de las características del sistema inmunológico fundamentales es que está diseñado para solamente dar respuesta contra todo aquello que es diferente de ti mismo, ¿ok? No debiera el sistema inmunológico dar respuesta contra nuestros órganos, nuestras células, nuestras moléculas, nuestros tejidos, ¿ok? Precisamente está diseñado para dar respuesta a todo lo que es distinto de nosotros. El sistema inmunológico tiene sentido del self, ¿ok? Ujú. Igual que el cerebro, fíjate, eso los compagina.
¿ok? Es un sistema que tiene memoria, igual que el cerebro, son los únicos dos sistemas del organismo que tienen memoria. Tienen especificidad, saben perfectamente distinguir entre varias cosas afuera. Nuestro cerebro nos permite distinguir, mira, este es María, este es Pedro, esto es un escritorio y esto es un carro, ¿ok? El sistema inmunológico tiene esa capacidad a nivel de los antígenos, o sea, hay muchas similitudes entre el cerebro y el sistema inmunológico. Alguien, un gran investigador del Instituto Pasteur, se atrevió a decir que el sistema inmunológico era la prolongación fluida del cerebro, ¿ok? Hermoso. Tiene inteligencia y te... Ajá. Bueno, entonces esa es una de las características. De repente eso deja de funcionar y hay teorías científicas que explican la autoinmunidad, ¿ok? Pero a mí me interesa la de la psiconeuroinmunología, ¿ok? Ujú, También se han hecho trabajos de psiconeuroinmunología por el doctor Solomon, padre de la psiconeuroinmunología en mujeres con artritis reumatoide. Él era un médico psiquiatra, es el que acuñó la palabra psychoneuroimmunology en inglés, un psiquiatra de California. Y él se dio cuenta que las mujeres que tenían artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune donde empiezas a producir anticuerpos contra las articulaciones, entonces estas te duelen y se deforman, etcétera, cuando les hizo un estudio de ver cómo estaba su salud mental, ¿ok? Encontró unas ciertas características. Por ejemplo, eran personas estoicas que no expresaban correctamente la rabia, que vivían en función de los demás, ¿ok? Entonces, cuando yo tenía los talleres en Venezuela y venían las personas y se acercaban a mí durante el- los entreactos en el taller y, ay, doctora, mire, tengo una enfermedad autoinmune, tal cual, y qué sé yo, y yo les decía, por casualidad, tú eres así, 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 así. "Ah, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Usted es bruja?" No, 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 yo no soy bruja, es que eso está descrito. Un poco, tú sabes, para empezar a hacerles entender que es una personalidad también que puede conducir a enfermedades autoinmunes. Y valga aquí que lo diga, porque además es una cosa gratuita en nuestro portal. Nosotros tenemos una prueba de personalidad inmunocompetente que me la entregó en mano el doctor Solo. En esa época no había correos electrónicos ni nada de eso. Una ujú. vez yo lo invité a Venezuela y me la entregó en mano esa prueba. Y yo pues la adapté, la hice cuantitativa y la he estudiado. Está en nuestro portal www.miaevolution.com, Mia Evolution con T, ¿ok? Mievolution.com, y las personas son 12 preguntas que básicamente tienen que ver con esto que estoy hablando de las enfermedades autoinmunes o en general y que he estado hablando durante este tiempo. ¿Cómo está tu sentido de la vida? ¿Ok? ¿Cuáles son tus espacios de disfrutes? ¿Los tienes o no los tienes? ¿Cómo está? ¿Eres de las personas que eres capaz de decir que no cuando te piden algo y no lo puedes hacer en ese momento? eh, ¿Cómo buscas ayuda cuando tienes un problema o tratas de resolverlo solo? Fíjate tú, son todas cosas que tienen que ver con estoicismo, Sí, con con la no forma de que apreciarte, uno con tu se comporta autoestima. Bueno, cotidianamente. entonces, si me preguntas cómo puede empezar la gente a contactarse con la inmunoalfabetización, haciendo esto, porque la mirada interior es sumamente importante. Entonces, si tú haces este test, es gratuito, te llegan los resultados a tu correo electrónico y no solamente te llegan los resultados, sino que te dicen, mira, aquí no saliste bien y estas son cosas que puedes empezar a hacer para Ujú. mejorar este aspecto, ¿ok? Es una manera de comenzar con la inmunoalfabetización y bueno, y también dar respuesta un poco a la pregunta que me hiciste de las enfermedades autoinmunes. Para quien esté interesado en ese test, yo lo voy a dejar linkeado en las notas del episodio para que directamente toquen allí y vayan a verlo. Pero yo voy a contar una particularidad de este test. Cuando yo me encuentro con este test que habías abierto a la comunidad, lo hago y resulta que me sale que soy una persona inmunocompetente, que está todo ok, que vamos, que hay que potenciar lo bueno que había logrado. Y dije, qué interesante hubiese sido hacer este test tiempo atrás. Yo tengo tres enfermedades autoinmunes declaradas: hipotiroidismo de Hashimoto, SAF, que es el síndrome antifosfólico lipídico, una trombofilia adquirida
por lo cual hice tratamiento para tener a mis dos hijas después de dos pérdidas anteriores, y lupus, un lupus serológico. Y las tres Ok. enfermedades, hace 4 años que no tienen ningún tipo de sintomatología, nada, ¿no? No se manifiestan, voy a mi reumatólogo, mi inmunólogo, hago todos mis chequeos y es como que está perfecto. Y, y lo loco es que, que incluso, sobre todo lupus, que aparece serológicamente, eh, mientras yo estaba buscando a mi segunda hija, aparece cuando yo ya había hecho un montón de cambios, pero antes, ¿qué había pasado? Antes había sufrido burnout, yo trabajaba en clínicas de hemodiálisis, en pre y post trasplante de órganos, lo hice durante 10 años, entonces estaba colapsada, trabajaba, daba clases en la facultad, tenía un consultorio muy repleto de derivaciones por mi especialidad y andaba al palo. Llegaba a mi casa, mi bebé, que era apenas una bebé, lloraba y yo le decía que por favor no llorara, que yo estaba cansada y a la vez me culpabilizaba porque decía, ¿cómo puede ser que yo no sé, esta no es la madre que yo quiero ser? Pero era estas características de decir, no podía decir que no a nadie, estaba para todo el mundo y no para mí misma, vivía al palo, no tenía tiempo para descanso, descansar era como, no, era una locura hacer esto, ¿cómo iba a Una descansar? ofensa personal, sí. Claro, no, 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 y todo, tenía que tener todo bajo control, muy característico de lo que son las personas autoexigentes, ¿no? Por eso yo hoy día me dedico a acompañar a otras mujeres autoexigentes a cambiar la forma de vivir, a cambiar sus hábitos, a optimizar el estrés, porque yo siempre digo que el estrés lo necesitamos para vivir, para activar una respuesta fisiológica y psicológica ante la amenaza mínima que es que suene el despertador y me tengo que despertar y moverme de mi comodidad en la cama para activar el día. Pero si nosotros empezamos a contemplar otra forma de vivir y otra manera de llevar adelante nuestros hábitos, de potenciar nuestros logros, de ser agradecidos con lo que hay, de elegir qué cosas van a nutrir o alimentar mi vida, la cosa va a cambiar. Y no lo voy a decir solamente del libro, porque sí, soy súper ñoña y he estudiado desde el 2015 PINE y voy a seguir estudiándolo, sino lo digo también desde la experiencia propia, Es incluso teniendo importantísimo. el conocimiento de la psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Y qué pasa? Cuando yo empecé a hacer estos cambios, se fueron manifestando posterior las enfermedades, porque claro, el cuerpo no responde inmediatamente. Por eso es muy importante, yo siempre digo que yo quiero llegar a mis 80 con la suficiente fuerza para levantar las valijas y viajar por el mundo y seguir dando que hablar por allí. Y por eso, claro, como vos, Marianela, yo te admiro desde todos los ángulos de tu vida y eso no depende de lo que hacemos hoy. Y también creemos que las cosas graves suceden cuando uno es viejo, ¿no? Y viejos son los trapos. Yo quiero llegar sana de vieja. Y esto a mí me pasó alrededor de los 30, de los 30 a los 35 en adelante. Entonces ahí es Mm. donde a mí me gusta mucho indicar esto de que, bueno, si estoy bien, si respondo, si funciono, si igual duermo poco, pero al otro día rindo. No, no, no. A mediano plazo empieza a joder esta carga alostática de la que siempre le hablo a los que nos escuchan. Pero me gustaría conocer tu opinión, tu reflexión acerca de esto, de por qué crees que llegamos a este punto, por qué crees que como sociedad terminamos frenando cuando el cuerpo nos dice basta. Y para eso vamos a pasar a la segunda sección del MAP, la A, de algunas reflexiones al respecto. Marianela, te decía recién que ¿por qué crees que llegamos a este punto? Si ha habido algo, yo recién comenté una cuestión personal que también me hizo un clic y hizo girar el timón de mi barco y de mi vida. Si hubo algo por lo cual vos te volcaste a trabajar en esta mirada, alguna historia personal, alguna historia que te traiga reflexión y a colación de alguien que hayas acompañado, que haya dicho, bueno, la salud es integral y tenemos que empezar a abocarla e investigarla desde este lugar. Bueno, fíjate, yo llegué a la psiconeuroinmunología por una enfermedad. Por eso mi libro que tienes allí empieza diciendo las enfermedades vienen para curarnos, ¿ok? Que Exacto, puede acá ser. lo vuelvo a mostrar a la pantalla más de cerca, igual también les voy a dejar los links que, del libro para que quien quiera adquirirlo. que puede ser como, como muy duro, sobre todo cuando el diagnóstico, por ejemplo, es un cáncer,
pero es algo que fueron los pacientes los que me enseñaron, aquellas personas que entendieron, se pararon frente a un diagnóstico, qué tengo que hacer para salir de esto, cómo debo involucrarme, qué cambios debo dar en mi vida. O sea, ahí sí es verdad que, tú sabes, la pelona, como llamamos nosotros a la idea de la muerte, pues es un gran maestro, es nuestro gran maestro, realmente la muerte es el gran maestro. Y entonces, en mi caso personal, pues yo era una científica muy exitosa en mi inmunología, había estudiado en París, dirigía un laboratorio en Venezuela, era la Organización Mundial de la Salud, me mandaba para acá y para allá, y conferencias y esto y lo otro, y tenía un laboratorio muy activo con muchos proyectos, y todo estaba muy bien en mi vida hasta ese momento. Tenía dos hijas hermosas, estudiosas, tenía un esposo chévere, todo aparentemente. Pero un día me desperté con una hemorragia que me bajó la hemoglobina 7 y, y wow, era horrible. Yo pensé que podía tener una enfermedad más grave de la que resultó ser, eh, sin aviso, ¿ok? Eh, fue muy fuerte. Y resultó pues que a los pocos días me sometieron a una operación, eran tres fibromas enormes en el útero, tres. Dios. No era cáncer, porque la gente me pregunta que usted no era cáncer, pero unos fibromas muy altos. Pero lo asombroso era que yo me había hecho mi examen ginecológico 10 meses antes y mi útero estaba, que el doctor me dijo, ay, pareces una muchachita de 15 años, tu útero está perfecto. Y después en ese periodo de tiempo, tres fibromas enormes. ¡Wow! Es cierto que en ese periodo de tiempo yo había vivido un evento estresante, que lo viví sin buscar ayuda. Apreté los dientes y seguí para adelante como si no estuviera pasando nada en mi vida. No expresé las emociones que me estaba generando aquello, que eran emociones fortísimas de sufrimiento, de rabia, de hasta de victimización, pobrecita yo, cómo me está pasando esto. O sea, bueno, y todo eso para adentro, o sea, nunca he tenido más proyectos en mi vida y fui más exitosa desde el punto de vista de mi profesión. Entonces, bueno, aquello que yo no había vivido por algún lado tenía que salir y salió, pero con una hemorragia enorme. Estando en la clínica, tuve un insight. Párenle a sus intuiciones, a sus insights, y dije, ¿y si estos fibromas tienen que ver con esto que yo acabo de vivir, que fue tan fuerte? Por fin me permití entender que aquello que había vivido era fuerte. Wow, tenía la certeza de que eso era así. No sabía nada de psiconeuroinmunología. La verdad es que no creía mucho en los psicólogos. No busqué ayuda en ese periodo de ninguna psicóloga, sino nada, apreté los dientes y seguí para adelante. Y, y dije, cuando salí de la clínica, dije, yo voy a ver, voy a hacer una búsqueda científica para ver si hay algo que correlacione esto como estrés, como sufrimiento, etcétera, con fibroma, ¿ok? Y resulta que lo encontré rápidamente en la psiconeuroinmunología. O sea, la psiconeuroinmunología me daba el fundamento científico para explicar exactamente todo lo que había pasado en mí. Bueno, a pesar de, en ese momento ya yo no me pude quedar más quieta, fue como una transformación. Dijo, si yo hubiera sabido esto, yo no me hubiera enfermado, ¿ok? Porque hubiera hecho las cosas distintas. El hecho igual se hubiera dado, pero yo lo hubiera afrontado de una manera diferente. Tú hablabas antes, usaste una palabra que para mí es fundamental, elegir, ¿ok? Exacto. Víctor Frank decía, la última de las libertades, la que nadie nos puede quitar, es la capacidad de elegir cómo vamos a responder frente a una situación determinada, ¿ok? Y eso es fundamental y es importantísimo. Entonces, bueno, empecé a estudiar, tenía un año sabático, me fui a California, conocí al doctor Simon, conocí al doctor Solomon, etcétera, y ya estaba tomada por la psiconeuroinmunología, ya no quería seguir trabajando en lo que había venido trabajando, que era inmunología parasitaria, que fue una bendición en mi vida, me dio grandes éxitos, me encantó hacerlo, pero ya no quería eso en mi vida.
Y bueno, di ese cambio, fui al director del instituto, un gran maestro, el doctor Jacinto Conví, siempre me gusta mencionarlo, y le dije, me está pasando esto, aquí están las separatas, aquí está la información científica, quiero que me dé un espacio para crear un laboratorio de psiconeuroinmunología y ya no quiero seguir haciendo lo que he venido haciendo hasta el momento. Él me entendió, me dio el espacio, fundé el laboratorio de psiconeuroinmunología y bueno, lo demás es historia. Así que eso es una historia personal y a partir de allí pues monté este programa de apoyo psicosocial para personas con cáncer o con enfermedades de alto riesgo y lo comprobaba una y otra vez, lo comprobaba una y otra vez, tengo 30 años, veo pacientes en forma individual también, entonces puedo conversar con ellos y todos saben cuál es ese momento, cuál fue ese evento, cuáles fueron esos eventos que los llevaron a esta ruptura de su salud y eso se Ujú. transformó en enfermedades. Cuando la persona entiende eso, rápidamente entonces está dispuesto a dar cambios, a revisar sus creencias fundamentales, a ver qué cosas ya no debieran estar en su vida y eso es lo que nosotros hacemos con el apoyo desde la inmunoalfabetización. Me gusta mucho pensar esto, que creo que un propósito, un sentido que tiene mi vida, sobre todo mi vida profesional, es enseñarle a las personas todas estas herramientas, pero para que entiendan de que no es necesario enfermar para cambiar, ¿no? Exacto, eso es lo Porque fundamental. muchas de las veces lo que pasa es que empezamos a cambiar cuando ya algo nos apretó, no sé, lo voy a sacar del plano de la salud y es, bueno, empiezo a manejar mejor mis finanzas y saber cómo cuidar mi dinero, cómo invertir cuando estoy en bancarrota o cuando tengo deudas hasta la coronilla. No. La idea es, con respecto al plano de nuestra salud, saber que no es necesario enfermar para cambiar, que podemos bien vivir, y este es el concepto en donde yo siempre me sostengo, podemos bien vivir y tener una buena calidad de vida. Y para eso que hay muchas herramientas para acceder. Que estas historias o que la información científica, bien contemplada, con basamento científico, está al alcance, que simplemente hay que abrirse al potencial de poder escuchar y poder aplicarlo. Pero digo, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esos recursos? Recién dijiste estas 5 características que están como, bueno, nos quedan ahí pensando, nos quedan dando vuelta para poder trabajar: el sentido de la vida, el placer sin culpa, los límites, la alegría, el optimismo realista. ¿Qué herramientas, qué recursos, qué consejos podemos empezar a aplicar desde hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta el MAP, el mínimo alcanzable posible? Para eso doy paso a la Sí, última sección, que es la P del potenciador. fíjate, todo eso es importante, pero a veces como que necesitas una herramienta práctica que la gente, tú sabes, la suma inmediatamente sin entrar en esto, si el placer sin culpa y el sentido de la vida, o sea, eso viene Exacto. como en una segunda fase. Y nosotros tenemos la imaginación guiada, ¿ok? Eh, la verdad es que si quieres que te confiese, porque trato siempre de ser lo más veraz y honesta posible, a mí misma me ha sorprendido, ya no, pero en un momento dado no se sabía muy bien por qué funcionaba la imaginación guiada cuando empecé con los talleres. Quería que las personas siempre se lleven algo para hacer desde ya, como tú dices, ¿no? Y creé una imaginación guiada de la aventura inmunológica, ¿ok? En ese momento. Y la gente se empezó a conectar con eso y me decían cosas que ya habían ocurrido. Yo, wow, estaba asombrada yo misma, ¿ok? Ujú, Tuve una paciente que recuerdo siempre, con esa trabajé en forma individual, te lo voy a contar rapidito. Era una persona que ya estaba totalmente desahuciada, le quedaban 3 meses de vida, le había pedido a su médico que le ayudara en el bien morir. Realmente, bueno, tomada metástasis en pulmón, en hígado, en toda la cavidad abdominal, o sea, y en ese momento ya no le iban a dar más quimioterapia ni nada porque nada le había funcionado. Y en ese momento comenzamos, está en mi libro, ahí está el ujú. testimonio de Margarita. Sí. Y en ese momento comenzamos a trabajar y usamos la imaginación guiada, pero con todo, ¿ok? Y sus sueños que nos iban guiando por donde inclusive tomábamos imágenes de sus sueños para hacer la imaginación guiada.
Margarita empezó a desintegrar los tumores, pero así como que le estaban dando, no sé, inmunoterapia mezclado con quimioterapia y algo más poderoso, ¿ok? Vivió 8 años después de esta experiencia cuando tenía 3 meses, que le daban 3 meses de vida, aumentó de peso, trabajó con nosotros, viajó, ¿ok? Vio a sus hijos graduarse de bachilleres, que era algo que ella quería muchísimo. Y, pero hubo un momento particular cuando le estoy haciendo yo la visualización, la imaginación guiada, pasa por aquí, pasa por allá, vamos a los pulmones donde tenía metástasis. Y entonces en ese momento Margarita me dice, mis linfocitos me están informando que ya yo no tengo nada en el pulmón. Yo me quedé, wow, o sea, de verdad, o sea, acuérdate que vengo de un origen cartesiano, yo soy químico, soy bien científica, ¿no? Bien. Entonces, bueno, terminó la visualización, comentamos eso, me dijo Marianela, ya yo no tengo nada en mis pulmones, mis linfocitos me lo dijeron claramente. Le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Me dijo, me voy a hacer una radiografía de pulmón. Al día siguiente se fue a hacer su radiografía, yo miraba la hora, cuando me A va a dar ver, los ¿cuándo te resultados. avisa? Cuando me avisa, no tenía absolutamente nada en los pulmones. ¿Ok? Lo comprobó después con tomografía y eso para mí fue también un antes y un después. Dije, demonio, esto funciona de verdad, o sea, no es Ujú. un constructo inventado. Por supuesto, hoy en día se sabe por qué funciona, ¿ok? Que podemos construir neuroredes para la salud. Tengo ahora una imaginación guiada que voy a sacar pronto precisamente para que las personas la usen para construir neuroredes para la salud y no para la enfermedad. Qué hermoso. Este, muy hermoso, sí. Bueno, eso fue un momento. Ajá, o sea, un momento Ujú, ujú. muy significativo con Margarita, la cual siempre la recuerdo y fue mucho lo que ella me enseñó a mí. Yo también, por supuesto, la ayudé, pero yo creo que ella me vino a mi vida para, y la hemos estudiado en pacientes con cáncer, aumenta el sistema inmunológico. O sea, realmente hoy no tengo dudas de que nosotros hemos desarrollado esta imaginación guiada. Yo en un momento dado, cuando la pandemia la puse gratuita y la han Exacto. bajado personas de más de 50 países en el mundo. Y bueno, la última vez que vi iba por 500.000 personas que la habían bajado, ¿ok? Es muy económica, porque es así como el caballito de batalla. Entonces, si usted quiere empezar el día de hoy a ver cómo es esto de la inmunopavitación y qué tengo que hacer, bueno, haga la prueba de personalidad inmunocompetente y empiece a hacer la imaginación guiada de la aventura inmunológica. En el curso del tiempo, desde ese laboratorio de psiconeuroinmunología, la estudiamos y la evaluamos científicamente en pacientes con diabetes, en pacientes con enfermedades autoinmunes, en pacientes con cáncer, en pacientes con asma. Ese trabajo de asma es precioso, está publicado en Brain Behavior and Immunity. Es decir, todas esas imaginaciones que tenemos hasta ahora, todas están respaldadas por un trabajo científico que hicieron alumnos de posgrado, para demostrar que cuando las personas hacían esa imaginación guiada, además de hacer su medicación y tomar sus medicamentos, salían mejor que los que no lo hacían. ¿Ok? Eso es el método científico. Siempre recuerdo a nivel de los conocimientos, y yo me quedo con esta imagen de las Natural Killer como ese Terminator, ese guerrero que mata todo, ¿no? Que es tan importante contra las células tumorales, que vos decías, y que obviamente después está sumamente estudiado y demostrado, que las natural killers son muy sensibles al estrés crónico, que hace que disminuyan en cantidad y en calidad, pero son igual de sensibles a la visualización, a la imaginación guiada. Entonces digo, bueno, volvemos a esto, qué posibilidad tengo de elegir? Si yo tengo la capacidad o ya tengo el conocimiento de que las natural killers, una de nuestras defensas, nuestros actores más importantes para este tipo, va a debilitarse por el estrés crónico, pero va a potenciarse con una visualización que no insume mucho costo, que no tiene mucho tiempo, que yo puedo estar, que tiene que ver con esto de, bueno, a ver, cierro los ojos, me concentro en las señales de mi cuerpo y empiezo a incluso a hablarme positivamente a mí. Me va a encantar ver esa imaginación destinada a crear redes neuronales en pos de la salud. Qué importante es
el camino que yo voy a estar amplificando para mi salud integral. Y vuelvo a esto, o sea, es igual de sensible al estrés crónico como a la visualización, a la imaginación guiada. Qué importante es poder, ya con el conocimiento, saber qué aristas voy a ir cambiando ante la vida. Marianela, para mí ha sido un placer tenerte en este espacio, lo vuelvo a repetir, es un placer, es un honor que una persona como vos esté en Potencia tu Salud Mental, el podcast, un podcast en donde hablamos de psiconeuroinmunoendocrinología en todas las aristas. Yo siempre digo ciencia bajada a tierra para que todos puedan adquirir herramientas para potenciarse. No tengo más que palabras de agradecimiento y por supuesto acá está el espacio para que puedas decirle a las personas cómo te contactan, lo que quieras compartir, sé que viene un nuevo curso, algo que quieras dejar, por supuesto que todos los links van a estar en las notas del episodio para que sea más fácil encontrarte. Perfecto. Sí, eh, visiten nuestro portal www.mievolution.com, ¿ok? Bueno, lo primero que van a encontrar cuando entran ahí es la prueba de personalidad inmunocompetente. Es gratuita, háganla, ¿ok? Este, tenemos muchos videos que hemos también pues, colocado, pero tenemos dos cursos fundamentales, cursos de inmunoalfabetización, uno básico y uno más avanzado. Puedes hacer el avanzado de una vez, el avanzado no quiere decir que necesitas saber algo para poder hacer el avanzado, sino simplemente que es más largo. El curso básico tiene básicamente sistema inmune, estrés y un poquito de neurociencia. El otro tiene epigenética y neurociencias más profundas. O sea, es más completo. Lo puedes hacer todo online totalmente, lo puedes hacer en tus propios tiempos. Y este año porque tenemos un diplomado de psiconeuroinmunología para profesionales de la salud, Ujú. pero ese diplomado solamente aceptamos 30 personas, porque aunque es online, pero tiene interacción prácticamente día a día con alguno de nuestros profesores, ¿ok? Entonces es bastante demandante desde el punto de vista del apoyo que le prestamos a nuestros estudiantes, son foros con la plataforma Moodle, etcétera. Y muchas personas decían, bueno, yo quiero hacer también un diplomado de inmunoalfabetización, pero no tengo 9 meses, nada más tengo 3 meses, no tengo el dinero que se requiere, algo que sea más económico, pero también quiero tener el diploma. Entonces este año lo sacamos en el mes de agosto. También tenemos un diplomado ya de inmunoalfabetización a nivel universitario. El diploma lo entrega en la Universidad de los Andes, que es una universidad de excelencia de nuestro país. Eh, Tenemos ya nuestro diplomado de psiconeuroinmunología, lo han hecho profesionales de la salud, no sé, de más de 40 países en el mundo, Europa y América Latina prácticamente completa. Y ya lo están haciendo también personas, nuestro diplomado de inmunoalfabetización. Si eres profesional, no tienes que ser profesional de la salud, puedes ser profesional de cualquier área del saber y puede que no seas profesional, o sea, lo puede hacer cualquier Sí, es persona una que esté herramienta para uno interesada. también. Es para uno, es cualquier persona que esté interesado en estos conceptos para trabajar en función de su salud, de atravesar este periodo tan difícil de la humanidad sin enfermarte, o porque tienes, o porque trabajas en una entidad que tiene una ONG como coach, o en un hospital que estás ligado a la salud, o tienes un paciente cercano que está enfermo y que quieres tener más herramientas para, pero sobre todo en uno mismo, porque todo comienza con uno mismo, primero uno mismo y Exacto, después los demás. Y tú no puedes dar lo que tú no tienes, ¿ok? Entonces, eso es totalmente. fundamental. Entonces tenemos el diplomado en alfabetización, ese puedes empezar cualquier momento, es autogerenciado, vas pasando los módulos, tienen unos cuestionarios, una vez que apruebas un cuestionario, pues puedes pasar al siguiente módulo. Las evaluaciones que están dando las personas que lo han hecho nos llenan de entusiasmo. Esto fue un regalo de este año 2025. Veo ya la vida de una manera diferente, o sea, debería hacerlo todo el mundo. Entonces tenemos todas esas y por supuesto tenemos pues los audios de todas estas imaginaciones guiadas para personas que tienen enfermedades autoinmunes, diabetes, asma, cáncer, ¿ok? Hay mucha información en nuestro portal. Lo más importante es que se metan en nuestro portal www.miaevolution.com.
Bueno, hermoso, hermoso. Yo voy a dejar todo linkeado, ahí he anotado una Por de las favor, cosas que te hemos lo voy a comprometido agradecer. Sí. para que directamente uno escucha el episodio del podcast y tiene el acceso directo para poder encontrarse con vos, con tu mundo y con todas las cosas maravillosas que tenés para ofrecer, Marianela. Y quiero despedirme como siempre con mi abrazo inmunológico, algo que comenzó simplemente como, ay, bueno, la piel es un órgano del sistema inmune, cuando nos tocamos con cariño, con respeto, con amor, se activan las células que la piel es, de hecho, es el órgano más extenso del sistema inmune, ¿ok? Exacto. Entonces eso aumenta el sistema inmune y cuando tú abrazas a alguien con cariño, con respeto, con admiración, también estás haciendo que su sistema inmune pues se potencie. Entonces, bueno, mi abrazo inmunológico ya viene, está empezando el año, así que les deseo a todos que tengan un buen año en salud y que sea un año marcado por una decisión de ocuparte más de tu salud mental, de tu salud integral y eso creo que sería un buen deseo para todos en este año 2026. Gracias, Marianela, nuevamente y gracias a vos por estar del otro lado escuchando Potencia tu Salud Mental. Qué placer, qué lujo enorme he tenido de poder hacer entrevista con Marianela, una persona que admiro desde todas las aristas, la personal, la profesional, sin lugar a dudas, pero también una persona que nos enseña desde su propia forma de vivir y de contemplar la vida, cómo el estrés crónico, la autoexigencia destructiva puede ser un detonante a que nuestro sistema inmunológico no responda de la manera adecuada. Esa característica que tienen las mujeres autoexigentes de poder con todo, de no pedir ayuda, de no validar sus emociones, de querer tener todo bajo su control, de no poner límites y sobre todas las cosas no darse espacios personales de descanso, de placer sin culpa. Bueno, ¿cómo podemos revertir todo esto? ¿Cómo podemos cambiarlo para realmente contemplar una forma de bien vivir y de potenciar nuestra salud mental y nuestra salud integral? Esta es una manera. Tengo hoy que hacerte tres anuncios. Una es que está habilitado el Leak Magnet, un test gratuito que se llama Dime cómo te exiges y te diré qué cosas cambiar para producir sin agotarte, para poder cambiar este panorama. Un test que te va a demostrar de una forma sencilla, cortita y en poco tiempo qué nivel de autoexigencia tenés. Si es una autoexigencia constructiva y funcional que te está potenciando hasta el grado de una autoexigencia que está al borde del colapso. Pero no solamente eso, sino que una vez que termines el test vas a recibir un video personalizado con cuáles son las pautas, cuáles son los siguientes pasos que te recomiendo hacer para poder cambiar esto. El segundo anuncio es que están abiertas las puertas del preembarque del crucero Potenciadas 2026, mi programa grupal en donde acompaño a mujeres autoexigentes, profesionales y líderes a potenciar sus logros, a cambiar sus hábitos y optimizar el estrés. ¿Para qué? Para tener un equilibrio entre sus metas y su salud. Así que si vos estás interesada, sumate a esta lista del preembarque porque en febrero abro las puertas con un precio promocional y en abril arranca el quinto viaje, la quinta edición de este programa maravilloso. Y la tercera es que hay dos cupos disponibles, solamente dos cupos disponibles para el programa Faro, un acompañamiento de 4 meses individual en donde te acompaño a trabajar para que vos puedas transformar tu productividad, poder contemplar la forma en la que estás viviendo, liderando tu vida y tu negocio. Trabajamos en las creencias, trabajamos en tu propia historia, trabajamos en los hábitos y también en la forma de gestar una nueva forma de trabajar. Este es un programa de acompañamiento individual personalizado durante 4 meses para que vos puedas crecer e impactar profesionalmente sin agotarte, porque se puede. Claro que se puede, ya te lo comenté en el episodio de hoy, mi historia, mi recorrido y sobre todas las cosas, qué es lo que estoy haciendo hoy para que hace 4 años mis tres enfermedades autoinmunes no tengan ninguna sintomatología y yo pueda seguir expandiéndome profesionalmente como lo acabas de ver, entrevistando a una eminencia en la psiconeuroinmunoendocrinología. Todos los links, todos los accesos te los dejo en las notas del episodio. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima edición. Chau, chau.
Gracias por estar del otro lado y por ser una de esas personas que quiere ser protagonista de su propia vida. Si disfrutaste la info de este episodio, te invito a que lo compartas a través de tu red social favorita y que me etiquetes a mí al podcast para que cada vez seamos más y nos potenciemos juntas. En mi página web jessicaestalella.com tenés muchos más recursos para seguir potenciándote. Hasta pronto.